Pues esto que estás viendo es un dulce de café, tremendísimo, para tu desayuno, para untar tu pan, tu tostada, lo que quieras. Esto es una auténtica gozada y que puedes hacer en casa bien fácil. Yo te enseño cómo. Vamos a la cocina. Muy buenas y bienvenidos a Comiéndome el Mundo. Yo soy Joan Font y estoy aquí para cocinaros. Yo hoy os traigo una receta muy rápida, muy fácil de hacer, que solo usaremos 3 ingredientes. Es una mermelada de café. Y lo que más me cuesta de esta receta es decidir el nombre. Aún no tengo claro si llamarlo mermelada porque no lleva fruta, llamarlo crema, exactamente no es una crema, o un dulce de café. Lo que está claro, que me lo comeré con unas tostadas para desayunar o para merendar. Vamos allá. Ingredientes: 3. Nata para montar, 35% materia grasa. Pasamos aquí al otro que no es tan importante, azúcar. Y el más importante, esto que veis aquí, café de finca, es café. Yo voy a usar este, de Nicaragua, a 1300 metros. Un café que nos aporta toques de chocolate negro, melocotón, frambuesa y uva pasa. Lo que más me gusta del café, ya me diréis vosotros que sois iguales, es el olor. Este olor, sobre todo por las mañanas, es una locura. Buah, increíble, me encanta el café. Empezamos esta receta, primero que todo, y para que la lío, emocionado. Primero que todo, añadiendo el café a la cafetera. Muy bien, tenemos el café en la cafetera. Iremos haciendo cafés cortos, expresos, que tengan potencia, tengan sabor, hasta llegar a la cantidad que necesitamos. Bueno, ya tengo, ¿se ve? Mi café. Para mí, con la cantidad que tenga marcada del expreso, que me sale cortito, han sido 6 cargas. No os preocupéis por las cantidades, yo las pongo abajo en la descripción del vídeo o en mi Instagram, comiéndome_el_mundo, acabado con un 0. Ahí tenéis siempre la receta explicado detalle a detalle. Bueno, vamos a empezar. Hoy usamos la olla buena, la de Le Creuset. Recordad que con esta hicimos el arroz con leche, que os lo dejo por aquí arriba. Empezaremos poniendo fuego fuerte y incorporaremos la nata. 35% materia grasa, como mínimo. Muy bien, nata puesta y añadimos el azúcar. También podríamos usar azúcar moreno, sí, sin problema. Lo único que tiene esta receta que nos lleva un poquito más de trabajo es que tenemos que ir removiendo más o menos constantemente, porque si no se nos podría pegar el azúcar debajo. Vamos removiendo hasta buscar el primer hervor. Ahí es cuando echaremos el café. Bueno, esto ya empieza a hervir y justo cuando empieza a hervir es el momento de añadir el café. Y nada, seguir removiendo. Vale, una vez puesto el café, bajamos el fuego mitad baja y seguiremos removiendo unos 20-30 minutos hasta encontrar la consistencia deseada, que ahora, en unos minutos, os enseñaré cómo es la que buscamos. Bueno, ya veis que ha aparecido otra olla, ya tengo el fuego encendido al máximo, solo he puesto agua. Os voy a enseñar a esterilizar los botes donde después guardaremos nuestra mermelada, crema, dulce, ¿cómo lo llamas tú? Nada, con el agua fría se ponen los botes dentro, se ponen de lado. Tengo otro por aquí, no es tan bonito, pero también va para adentro. Una vez hierva, esperamos 5 minutos y ayudándonos con unas pinzas o algo le vamos dando un poquito la vuelta. Con el mismo vapor ya se esteriliza todo. Y yo sigo removiendo, que se me pega. Cómo va cambiando, pero aún nos falta hasta la textura que buscamos. Y para un momento de remover, para enseñaros. Aquí he parado el fuego, esto ha estado más de 5 minutos con el agua hirviendo bien. Saco del fuego. Y aquí he puesto una rejilla, ¿vale? Con una bandejita, donde los pondremos. Importante, los vaciamos del agua. Vigilar que esto está caliente. Vale, ponemos por aquí. Y lo mismo con estas, que también las hemos puesto dentro cuando ya estaba hirviendo. Lo mismo, las ponemos aquí, que se temperen un poquito y listo.
Bueno, ya veis cómo va cambiando la textura, cómo va cambiando el color. Es importante no dejar de remover, sobre todo ahora. A mí aún me gusta un poquito más espeso, así que seguimos esperando. Bueno, si queréis saber más o menos cuándo está esto listo, ponemos un bol con agua fría y es tan fácil como echamos una gotita y si abajo se forma una bolita, es que ya está. Bueno, como esto ya está, vamos a rellenar. Lo he dicho antes, pero lo repito. Aunque ahora se ve líquido, esto en la nevera tiene que enfriar y va a espesar y mucho. Ya veréis que para untar una tostada es perfecto. Mañana vemos el resultado. No me podía esperar a mañana. Está buenísimo, pero mucho, ¿eh? Y para los ciclistas, que hay muchos que os preparáis barritas energéticas y todo, idea y de la buena. Esto lo ponemos en un pan de leche, en la mitad, bien untado, lo envolvemos con papel de plata y al bolsillo del maillot, y cuando nos lo comamos, nos aportará energía y sobre todo lo que buscamos, un buen chute de cafeína. Bueno, desde que está en el frigorífico ha pasado un tiempo y este es el resultado. Ya veis qué textura, cómo ha cambiado de cuando lo metimos en el tarro que aún era líquido. Si lo quieres un poquito más líquido, lo pones en el microondas, nada, unos segunditos, y ya verás que se ablanda. Parecido a la mantequilla, más o menos, cuando la pones en el microondas. Esto, para saber cómo está, hay que probarlo. Buenísimo. Buah. Está muy rico, ¿eh? Esto lo tienes que hacer, que es súper fácil. Y ya lo sabes, si te ha gustado esta receta, no te esperes más. Suscríbete para estar atentos porque vendrán más. Muchas más. ¿Te ha gustado el vídeo? Me gusta. Pon un comentario, yo los leo, los respondo. Y también, si te animas a hacer la receta, etiquétame en mi Instagram, comiéndome_el mundo. Allí también podrás estar atento de todas las recetas que vienen y platos que hago. Te estoy esperando. Nos vemos en la siguiente receta.